Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Puntos sobre las Sillas, un espacio para dialogar sobre la realidad cubana. Hoy estaremos debatiendo sobre el anuncio de las medidas del presidente Biden sobre su política hacia Cuba. Recordemos que la Casa Blanca anunció la intención de otorgar 20,000 visas a cubanos antes de fin de año y retomar los 100,000 expedientes que se tenían pendientes desde 2017. También se habla de la tramitación de visados de entrada múltiple a Estados Unidos para ciudadanos de la isla. Volver a autorizar los vuelos comerciales desde Estados Unidos hacia provincias cubanas, la eliminación del tope de $1,000 para remesas familiares trimestrales, siempre y cuando no se haga a través de FinCimex, el apoyo a emprendedores por parte de bancos estadounidenses y los pagos al sector privado dentro de Cuba y permitir los viajes a profesionales y educativos ampliados a la isla. Las posiciones respecto al anuncio de las medidas fuera y dentro de Cuba han sido diversas, desde los que piensan que es un salvavidas para la crítica situación por la que atraviesa el pueblo de Cuba y por tanto un respiro para el gobierno, pero es la prolongación del verdadero problema que es la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Y hay otras variantes, otras vertientes, otras posiciones que se centran en que irremediablemente cualquier medida que beneficie al pueblo de Cuba va a estar beneficiando también, lamentablemente, al gobierno. Para conversar sobre este tema me acompaña mi colega Mario Pentón, periodista de América TV. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Nayer. Un placer inmenso estar contigo. Es un tema apasionante y como apasionante es el tema, pues tenemos un panel de lujo. Tenemos de invitados a Rick Guerrero, quien preside el Cuba Study Group, un grupo, un centro de análisis de la realidad cubana que además realiza propuestas para mejorar las relaciones entre Washington y La Habana. Y también tenemos a Luis Zúñiga, quien es analista político, experto en temas cubanos y un miembro pues destacadísimo del exilio cubano que nos acompaña en esta tarde. Bueno, bienvenidos ambos, un placer estar con ustedes. Y la primera pregunta que nos gustaría pues conocer su punto de vista, casi va a ser un año del 11 de julio. ¿Esperaban este anuncio del presidente Biden? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Yo diría que el anuncio tomó mucha gente por sorpresa, es la verdad. Esta administración, lamentablemente, había anunciado desde el principio de que Cuba no iba a ser una prioridad en estos primeros 2 años para la administración. Estaban muy enfocados en otros temas, como su agenda legislativa, Afganistán, China. De repente se les explotó la situación en Ucrania con la guerra de la invasión rusa. Entonces, como que no quisieron abordar el tema de Cuba. Lo tuvieron que hacer después de las protestas del 11 de julio, y vimos que después de eso se anunciaron varias rondas de sanciones contra dirigentes del gobierno cubano, contra oficiales de MINFAR, MININ, pero no se estaba priorizando. Creo que aquí lo que el catalista fue la crisis migratoria, el hecho que estamos viendo 35,000 cubanos apareciéndose a nivel mensual en la frontera con los Estados Unidos, y también la situación con la Cumbre de las Américas, que estamos viendo que por muchísimas razones se le está resultando en una cumbre que va a ser muy controversial, más que en gran parte por falta de preparación. Y yo creo que por esa misma falta de prioridad que le echó la Casa Blanca, porque tienes equipos en Departamento de Estado y en las otras agencias que llevan preparando esto hace muchísimos meses, pero es esa falta de prioridad que le daba la Casa Blanca a muchos de estos temas, que ahora llegaron a un punto que ya no se podían ignorar y tuvieron que por fin moverse. Luis, ¿qué te parece a ti? Eh, Primero, muy desafortunado y especialmente en el timing, en el momento en que lo hacen. Estas medidas se anuncian luego de las demostraciones masivas en toda Cuba, los juicios donde se violaron todas las normas de procedimiento legal, donde fueron juicios cerrados, juicios en la mayor parte de los casos sumarios, donde se condenó y se arrestó y se sancionó
a menores de edad, a penas increíbles, donde las acusaciones fueron absurdas, pero sobre todo luego de que el pueblo de Cuba había expresado masivamente y en toda la isla cuál era su opinión y su posición con respecto a la dictadura. Además, el respaldo que le había dado el régimen castrista a Rusia, a Putin, en un momento crítico de política exterior de los Estados Unidos, enseñó realmente dónde estaban los intereses y dónde estaba la posición de la dictadura cubana. Así que más desafortunado no pudo ser el momento. Pero además de eso, fue como una respuesta a una provocación y a una manipulación migratoria como ya ha sido repetitiva en la historia de Cuba. Todas estas agresiones, porque es el misil, es el proyectil que la dictadura busca para abrir negociaciones con los Estados Unidos, y se volvió a repetir la historia. Así que enseña o que no conocen la historia o que sencillamente lo que querían era hacer las concesiones y buscaron el momento más desafortunado. Ahora, hay una no sé sí, sí, adelante, Ricardo. Quería expandir en ese último punto del amigo Luis. Que se hayan movido en este momento, y nosotros pensamos que han tomado pasos correctos, que se demoraron demasiado, pero estos son pasos prácticos para quitar obstáculos externos a lo que es la sociedad civil en Cuba. Pero ese mismo hecho, se han demorado muchísimo. El hecho de que se está sucediendo como respuesta de la migración, eso es lo que te demuestra el callejón sin salida que se había convertido en la política de presión máxima que se impuso bajo Trump. Una política que no avanzó la causa democrática en Cuba, no ayudó a mejorar las condiciones de derechos humanos en Cuba. Todo lo que logró es poner a ese gobierno en defensiva, pero en una defensiva súper paranoica, ese sentimiento de ser una plaza sitiada. Y como él mismo mencionó, es usando la arma, porque es al fin y al cabo es un país pequeño y pobre, la única arma que tenían para defenderse, que es empezar a usar la inmigración, sabiendo que eso es un punto débil con los Estados Unidos. Eso lo que te comprueba es que esa política de presión máxima es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida más que nada para el pueblo cubano, porque todo lo que ha logrado es contribuir a la represión, contribuir al desarraigo, contribuir a la emigración, y no podemos seguir en este status quo porque no se beneficia el pueblo. Déjame un momentico, pero el pueblo no un minutico de no estar de acuerdo con Ricardo, y la posición es muy clara. Si te buscas la declaración que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el fin de semana cuando terminó la Asamblea Extraordinaria del Poder Popular, vas a leer el texto que dice de que las sanciones económicas dictadas por la administración anterior fueron devastadoras para la revolución, quiere decir para la dictadura. O sea que las sanciones sí funcionaron, y funcionaron por primera vez porque hemos estado por 63, 62 años con un supuesto embargo económico que ha sido nada más nominal y no real. Entonces, por primera vez el pueblo de Cuba sintió y percibió de que realmente el gobierno de los Estados Unidos estaba confrontando a la dictadura, estaba dando pasos para respaldar al pueblo de Cuba, y hubieron enormes escenarios donde se dio esto, especialmente cortándole los ingresos económicos a la dictadura, que sabemos que la usa prioritariamente para mantenerse en el poder, para reforzar su aparato represivo, etcétera, etcétera. Así que yo esencialmente estoy claro de que la acción que tomó el pueblo de Cuba de salir a las calles fue una respuesta directa al respaldo que estaba recibiendo el pueblo de Cuba de parte de Estados Unidos y la posición vertical en contra de la dictadura. Por otra parte, el tema de la emigración. Fíjate que el pueblo cubano no reclamaba visas. El pueblo de Cuba no reclamaba irse. En el peor momento de las sanciones económicas de Trump,
no hubo ningún aumento del éxodo, no hubo ningún aumento de las peticiones de visa. O sea, el pueblo de Cuba no quiere esencialmente irse, se va cuando suceden circunstancias como la que vimos. ¿Cuál fue la circunstancia que vimos? Bueno, pues una represión brutal, arrestando líderes, arrestando a todo el mundo, sanciones brutales contra las personas, y además de eso, súmale a todo esto de las sanciones, el facilitar con Nicaragua, que se presta de pronto para que el gobierno de Nicaragua tiene que decir visa para los cubanos de pronto, fácilmente, no necesitan visa. Entonces, ¿para qué era? ¿Para que se fueran a bañar al lago Managua? Claro que no, por Dios, era para que facilitaran ese éxodo. Y lo último que quería decir, ¿por qué la preocupación de esta administración con 50,000 cubanos cuando están entrando 200 y pico mil en un mes de otros lugares? Estos fueron justificaciones nada más. Bueno, muy bien. Ya cada uno dio sus puntos de vista. Vamos a seguir avanzando. Nayare, por favor, tenías unas preguntas. Sí. ¿Cómo puede Washington garantizar la aplicación de estas medidas? Mi pregunta viene dada porque las medidas son un abanico amplio, pero, por ejemplo, medidas que dependen de las dos partes, como la del apoyo a los emprendedores. ¿Cómo puede Washington garantizar que los emprendedores que se beneficien con la aplicación de la medida no sean los emprendedores de siempre, y sea el que tiene el zapatero de La Habana Vieja, sean los emprendedores en provincia, sean mujeres solteras, sean emprendedores afroamericanos, y no sean esas personas que siempre han estado beneficiadas y en contubernio con el gobierno cubano, que tienen hostales, que tienen bares, que tienen restaurantes? ¿Qué podría hacer Washington para garantizar la aplicación de sus medidas? Bueno, yo antes que nada no creo que es una caracterización justa decir que los mismos emprendedores de siempre. Nosotros, por ejemplo, ayudamos a un programa que se llama Cuba Emprende, manejado por la Iglesia Católica en Cuba, que lleva vigente hace una década, ha graduado casi 10,000 emprendedores. Yo he conocido docenas y docenas de ellos. Te puedo garantizar, no son miembros del buró político, del Comité Central, ni familiares, ni parientes de eso. La gran mayoría de los emprendedores que yo he conocido en mis múltiples viajes a Cuba no son de esos tampoco. De que existen, sin duda, existen, como en cualquier otro país, que gente que tenga conexiones a un gobierno tenga negocio, eso es natural. Pero la gran mayoría son cubanos independientes. Vamos a empezar por ahí. Primero. Segundo, ¿cómo se puede ayudar? Me parece que eso es una buenísima pregunta. ¿Cómo se va a implementar estos cambios? Eso se va a tener que innovar. Va a ser un proceso iterativo, porque no hay respuesta. No hay respuesta clara. Vamos a hablar de, por ejemplo, el hecho de abrir plataformas de pago. Las plataformas de pago es una tecnología bastante nueva. Las empezamos a ver en los últimos 5 años. En Cuba, ahora vamos a ver cómo es que plataformas americanas van a poder operar en ese mercado y abrirle cuentas en ese mercado. Hemos visto otras plataformas como Tropipay en España, por ejemplo, que ya han penetrado ese mercado. Pero una cosa que te puedo decir, como ves con una plataforma como esa, el que lo usa tiene que para abrir una cuenta, tiene que ofrecer todo tipo de información personal que lo identifique, que se pueda verificar por parte del banco, porque atrás de la plataforma siempre hay cuentas de banco, para poder usar esa plataforma. Y te puedo garantizar, por parte de aquí de los Estados Unidos, eso es lo que permite que el Tesoro aquí pueda vigilar, bueno, esta persona sigue independiente, esta persona está en lista sancionada, sabemos que es un oficial de gobierno, no, esta persona no, pero otros sí. Y eso te crea un nivel de visibilidad que no existía antes. Ahora, vamos a ver si la gente va a querer empezar a usar esas plataformas cuando se hagan disponibles. Ya hemos visto, por ejemplo, otras plataformas de otros países que sean disponibles, pero yo creo que plataformas americanas con los estándares americanos y los sistemas de seguridad americanos van a tener un impacto muy positivo. Lo mismo con la microfinanza. La microfinanza, vamos a saber a quién se le va a extender esos micropréstamos, y si vemos abusos, se pueden modificar las regulaciones. Y si vemos que está teniendo un impacto positivo inmenso, se sigue haciendo. Pero lo importante aquí es iterar, experimentar, no nada más que cerrarlo todo, botar la llave y esperar a que Cuba
decida convertirse en una democracia liberal estilo de Europa occidental, y de esperar a ese momento entonces empezar a ver cómo ayudamos al pueblo cubano, porque nos pasamos el resto de nuestras vidas esperando ese momento. Yo tengo 44 años, he vivido bajo un embargo, no, yo no bajo el embargo, pero viendo el embargo, tratando de cambiar el régimen en Cuba, toda mi vida todavía no ha levantado no ha logrado nada. Entonces hay que pensar diferente, hay que tomar medidas y experimentar. Y esto lo que esto logra, estas medidas de Biden, es crea oportunidades para que el sector privado toma el liderazgo, tanto el sector privado aquí americano, el cubano americano y el sector privado cubano, para buscar esas soluciones. La otra pregunta, al mismo punto, ¿cómo se implementan las remesas? No sabemos todavía. El gobierno cubano tuviera que presentar un instituto financiero sin vínculos ninguno al MININT ni al MINFAR y poder darle y poder lograr que las compañías como Western Union y otras tengan suficiente confianza de que eso en realidad no tiene esos vínculos, porque los últimos que quieren ser sancionados son las compañías americanas de remesa. ¿Okay? Entonces, eso va a ser necesario. Van a tener que presentar una institución financiera sin ninguno de esos vínculos para aprender esas remesas de nuevo. Pero ahora tenemos la oportunidad de ver cómo se implementa. Vamos a ver. Y vuelvo y repito, si se presta abuso, se pueden modificar las regulaciones en el futuro. Luis. Mira, varias cosas que son importantes aquí entender en el tema de Cuba. Repito nuevamente, las sanciones de Cuba, las sanciones contra la dictadura, el embargo nunca funcionó. Es por primera vez el presidente Trump empezó a implementarlo y mira lo que resultó. El régimen estaba arrinconado y contra la pared. Ojalá las medidas del embargo se hubieran aplicado para que ya la dictadura no hubiera existido. Vamos al punto. Sí, pero déjame, yo no interrumpí. Vamos a dejar a Luis. Yo no interrumpí. Vamos al punto central. Lo que hay que acabar de entender es de que las medidas económicas de licencias, permisos temporales a cuentapropistas no es nada más que una solución temporal que los regímenes comunistas han aplicado históricamente. No estamos hablando de una excepción, siempre lo han hecho porque los regímenes comunistas son intrínsecamente desastrosos en materia económica, porque las economías centralizadas y estatizadas no funcionan. Entonces, los cuentapropistas no son nada más que una solución temporal buscando sacar la cabeza fuera del agua. Esto es temporal. La existencia de cuentapropismo es temporal. No existe ninguna forma en que el gobierno de Estados Unidos pueda asegurarse de que va a ayudar a determinados cuentapropistas que no estén vinculados con el régimen. Eso es imposible porque todo en Cuba está vinculado con el régimen. No hay ninguna vía, ningún canal independiente fuera de la dictadura, ni económico, ni político, ni social, ni cultural, ni religioso. Nada absolutamente en Cuba está desvinculado de la dictadura. Así que cualquier vía financiera, de ayuda, de apoyo, de colaboración, pasa por las entidades estatales y gubernamentales. Lo permiten o no lo permiten dependiendo de sus intereses en ese momento. No existe, repito. Hay que entender esencialmente que el régimen comunista busca y lo logró en Cuba, la desarticulación total de la sociedad civil, de la empresa privada, de todo lo que no esté bajo su control. Para ellos, cualquier persona que tenga ingresos independientes es un burgués. Es un burgués. Y bajo el régimen socialista comunista no se permite la burguesía, y mucho menos después de haberla eliminado como lo lograron en Cuba. Esto es un problema fundamental, ideológico, central. Incluso lo estamos viendo hasta en la propia China, que su salvación política se debió al sistema capitalista que empezaron a utilizar, como ya regresó al poder o vino al poder un marxista e inmediatamente ya le están cortando la cabeza a todos los grandes empresarios, y por ahí sigue porque, repito, es la eliminación de la burguesía, del pequeño burgués. No puede haber, el Estado tiene que
que tener control de todo. Así que cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de ayudar a prosperar o a crecer una economía independiente del gobierno, una economía de mercado, no existe. Recientemente lo vimos, lo que sucedió con el caso de las exportaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Control estatal sobre las exportaciones. Tienes que ir a través del régimen y el régimen es que decide quién puede exportar, cuánto puede importar y si te doy el permiso para que lo hagas o no. O sea, no hay forma de escaparse al control del Estado. Ojalá que hubiera la posibilidad en Cuba de que se desarrollara una economía independiente del Estado, una economía de mercado, porque eso daría el trasto con el régimen, porque las reformas económicas tienen que venir acompañadas de medidas políticas, porque hay una independencia que no controla el Estado, que no controla el régimen. Y por eso, precisamente, por esta misma razón es que el régimen no lo permite ni lo va a permitir. Todo esto son medidas coyunturales, como Fidel Castro cuando se derrumbó la Unión Soviética, permitió el mercado libre campesino, y una vez que hubo recuperación económica porque apareció Hugo Chávez, se acabó el mercado libre campesino. Luego la crisis de Venezuela obligó de nuevo a abrir otra vez los mercados y lo han permitido. Y como la crisis ha seguido, bueno, pues han tenido que seguir dando más oportunidades, primero para quitarse las nóminas de la cabeza, porque todo el mundo era empleado del Estado y el Estado no tiene para sostenerlo. Y segundo, porque la economía está en un punto ya de no regreso. El régimen está totalmente agotado y no lo digo yo, lo dice hasta el propio Díaz-Canel cuando habla con toda la prensa oficial en el Palacio de la Revolución, que se los dice luego de las protestas del 11 de julio, donde les dice que tenemos una situación compleja en el lenguaje de Díaz-Canel, quiere decir crítica. No tenemos dólares, no tenemos créditos, tenemos el turismo cerrado, la economía no levanta cabeza, es un verdadero desastre. Ellos están tratando de sobrevivir y buscando caminos a ver por dónde lo pueden encontrar. Así que la supervivencia del mercado de los cuentapropistas es una cuestión circunstancial. Gracias, Luis. Un minuto para Ricardo. Sí, bueno, tengo que discrepar con mi amigo Luis. Me parece esta idea de que bajo la política del presidente Trump casi llegamos a ver un cambio en Cuba es pensamiento mágico. Pero es un pensamiento mágico raro, es casi marxista. Es pensar que un grupo de burócratas elitistas aquí en Washington y en Miami que piensan que saben más que nadie y que no han pisado pie en Cuba en décadas o en su vida, pueden micromanejar una transición democrática en Cuba imponiendo sanciones generales que terminan apretando más al pueblo que a sus dirigentes. Esa historia es repetida ya interminablemente. Más aprietan al pueblo, tratan de apretarlo tanto que en su desesperación y en su hambre van a levantarse y tumbar al régimen. Perdóname, vuelvo al punto de antes. Llevo mi vida entera oyendo ese cuento. Nunca has logrado nada. Como no, las protestas del 11 de julio, cuando se habían producido antes, vienen precisamente después de la sanción. Ahora me toca a mí, amigo, me toca a mí. Sí. Más allá de lo inhumano que es usar al pueblo como una olla de presión, vamos a poner eso al lado. Es que no funciona. No funciona. El único resultado concreto que hemos visto por gracia de esa política de Trump es que ahora estamos viendo sentencias de disidentes y de manifestantes de julio 11 al nivel que nunca vimos, sentencias exorbitantes de décadas para pobres manifestantes que nunca vimos durante los años de Obama y una emigración desbordada. 30,000 de cubanos llegando a la frontera. Si todo el mundo que quiere cambio termina o en la prisión o en Miami, perdóname, tu política no funciona. Bueno, Rick, un segundito ahí me meto. El tema, es decir, las sentencias definitivamente son por el terror de la dictadura a una salida masiva a las calles. Por ahí va, yo creo que más que por las políticas de los Estados Unidos, sino por el miedo que tiene el sistema. Por las políticas de los Estados Unidos. Yo no dije que son por las políticas. Yo dije el resultado de este status quo que seguimos, que el antagonismo por dos partes. Los cubanos pensando que están en una plaza sitiada
y que es toda una agresión de los Estados Unidos, porque todos le echaron la culpa a los Estados Unidos. Bueno, pero ese es el mismo discurso de Lo siempre. que sucede cuando llegamos a este punto, se apodera de todo la seguridad de Estado y se olvidan de lo que piensa el mundo. Llegar a este punto es un callejón sin salida. Entonces, no podemos decir de que apretando desde aquí al pueblo y de que micromanejando un grupo de burócratas elitistas aquí en Washington, micromanejando una transición a través de sanciones, esa es la vía, porque todo lo que hemos visto es que contribuye a la ruina y al sufrimiento. Una Más allá pregunta. de lo que lo aprieta y lo abusa ese sistema dentro de Cuba. Una pregunta para ambos. ¿Me toca? Una pregunta. ¿Me toca el minuto a mí? Es que quería... Sí, el bueno, minuto dale, mío y el minuto mío. El minuto, Luis, el minuto tuyo también. Bien, mira, son interpretaciones y todas las opiniones tienen su derecho a ser. Yo no discuto opiniones, yo discuto hechos. El hecho real es de que las sanciones del presidente Trump fueron todas dirigidas contra la dictadura. Para darle los barcos cruceros a Cuba, que produjeron $300 millones a la dictadura, y en ese mismo tiempo cerraron 60 y pico de hospitales. O sea, eso está muy claro a quién apretaba. Segundo, le quitó recursos a la dictadura que recibían todos los militares, estos empresarios a nombre de Gaesa, que se han apoderado de todas las empresas, y simplemente por lo que hizo fue cortarle dinero al régimen, a la dictadura. Fíjate que compraron automóviles para patrulleros de la policía, pero no pudieron comprar ambulancias. Compraron equipos para la represión en Cuba de España, precisamente, que eso fue un escándalo en España, 800.000 euros en equipos de represión, y no pudieron comprar ni harina, ni pan, ni leche para los cubanos. O sea, quien me dice de que las medidas que aplicó Trump eran contra el pueblo de Cuba está distorsionando la realidad. Los hechos fueron eso. Le cortó los recursos a la dictadura porque la dictadura se lo sintió. Y además, la consecuencia es directa. Luego de estas medidas, el pueblo sale a la calle, sale a protestar, no sale a pedir visa, no sale a pedir comida, no sale a pedir medicina, y estaban con una crisis tremenda. ¿Qué es lo que piden? Libertad, fin de la dictadura. Así que, en mi opinión, está muy claro. Y esta era la política que por años hacía falta hacia la dictadura castrista. Sanciones severas contra ella para recortarle el tiempo y que el pueblo de Cuba sintiera el respaldo moral que recibió en ese momento, y por eso salieron a la calle. Ese es el camino de verdad. O sea, con reformitas y con cambitos y con buena voluntad, la dictadura no abandona el poder, porque ninguna dictadura comunista ha salido de esa manera. Y ahora, mi pregunta para ambos. Uno es, ¿por qué estos cambios no vinieron acompañados, por ejemplo, de un condicionamiento a hacer una amnistía general y liberar a los más de 1.000 presos políticos? ¿Y cómo podemos estar seguros de que este tipo de aperturas pueda facilitar un cambio político cuando, por ejemplo, hemos visto China o Vietnam, donde también se pensó lo mismo, pero el Partido Comunista sigue controlando todo? Empiezas tú, Ricardo. Sí, yo creo que es un tema sumamente importante. Estas medidas no creo que vinieron con acondicionamiento, porque estaban respondiendo a una crisis humanitaria que tenemos en estos momentos. Entonces se tenían que tomar estas medidas inmediatamente. Es más, nosotros llevamos abogando porque se tomen estas medidas, inclusive antes de julio 11, porque ya la situación estaba bastante difícil en Cuba. Sin duda, este gobierno, ahora que está abriendo de una manera más moderada de lo que vimos durante la época de Obama, pero que está abriendo a Cuba, y ya hemos visto que hay diálogo bilateral, se sentaron para hablar sobre los temas migratorios. Sin duda tiene que abordar el tema de todos estos presos, toda esta gente, estos cubanos que están encarcelados ahora, que se manifestaron en julio 11. Yo sé que ya están hablando de ese tema, te lo puedo decir. Sé que miembros del Congreso están abogando con el gobierno cubano también para que liberen a esos manifestantes. Y sé que otros grupos a nivel internacional también están abogando para que se liberen esos manifestantes. Sin duda, yo te puedo decir, eso es un tema, el tema de esos manifestantes
aquí en Washington disgustó tanto, inclusive a mucha la gente como nosotros que estamos a favor de mejorar las relaciones, que aquí por un tiempo como que se paralizó la cosa. Ya la gente ni querían hablar de Cuba porque el comportamiento del régimen era tan asqueroso sobre este tema de estas sentencias que no ayuda. Es que no ayuda al pueblo, no ayuda a mejorar las relaciones, no ayuda en nada. Entonces, este tema siempre va a ser que va a ser principal en todo diálogo que haya entre los Estados Unidos y Cuba. Pero ahora que estamos dialogando, creo que estamos en una posición mucho más fuerte para poder lograr que se liberen esos presos políticos. Porque una política de sanción y de aislamiento y de ningún tipo de diálogo diplomático, como hemos visto durante los años de Trump y otros años que se impuso ese tipo de política, no resulta en la liberación de nadie en Cuba. Los únicos que han logrado los únicos afuera, en el extranjero, que han logrado que se liberen presos políticos en Cuba han sido la Unión Europea, el Papa y Obama. Ninguna administración que ha impuesto una política agresiva de sanciones y de aislamiento y sin diálogo diplomático ha logrado nada en aspecto de liberar presos políticos en Cuba. Así que creo que estamos mejor posicionados para lograrlo en estos años. Gracias, Ricardo. Luis, por favor. Mira, primero déjame aclarar varias cosas de lo que es importante y nuevamente no quiero discutir opiniones sino hechos. Los hechos es que históricamente a los presos políticos en Cuba los han usado de fichas de regalo. Esa ha sido la historia. Yo fui un preso político por 19 años, que me conozco esta historia de memoria. Se le regalaron a fulanito de tal, se le regalaron al Papa. Yo fui un regalo del Papa. Yo fui un regalo de la visita del Papa. Fue regalos a la visita de fulanito, del presidente de Francia, Mitterrand, a la regalito de tal. Esa es la forma en que el régimen ha liberado presos. El régimen no ha liberado presos nunca como formas de negociación ni de condicionamiento. Fatalmente, las administraciones demócratas nos tienen acostumbrados a las concesiones, no a las negociaciones. Y todas las administraciones demócratas lo que han hecho han sido concesiones. Empiezo con la de Jimmy Carter. Concesión de establecer una sección de intereses, o sea, un consulado en La Habana y permiso para viajes de cubanos americanos a Cuba, en muchos casos, desafortunadamente, como un turismo disfrazado. Luego el presidente, ¿qué consiguió a cambio? Cero. Luego el presidente Bill Clinton le levantó parcialmente la ley del embargo, le permitió hasta comprar cerveza, whisky, vino, cualquier cosa, madera, lo que quisieran en Cuba. Podían comprar desde Cuba en los Estados Unidos. Además, le permitió el envío de remesas, le estableció los intercambios académicos para que pudieran adoctrinar en los Estados Unidos con sus visitas a universidades y que los que iban a Cuba pues fueran captados o tratados de captar como agentes para colaboración con la dictadura castrista, que no produjo. ¿Qué resultado hubo para el pueblo de Cuba? Cero, nada a cambio. Luego vino el presidente Obama, restablecimiento de relaciones diplomáticas, liberación de los espías responsables del asesinato de 4 cubanos americanos. ¿Qué obtuvo a cambio? Cero. Recuerden la frase de Raúl Castro, no nos vamos a mover ni 1 milímetro. Y no se movió ni 1 milímetro, no consiguió nada. Al contrario, la represión fue lo que hizo aumentar bajo el presidente Obama. Y ahora pues nuevamente la misma historia. ¿Qué se obtuvo a cambio de esta concesión a pesar del síndrome de La Habana, de los ataques sónicos contra los diplomáticos norteamericanos, que fue la razón por la cual se frenó la emisión de visas en Cuba? Bueno, pues eso no se ha resuelto, han querido resolverlo y en Cuba se sabe perfectamente que todo pasa por el control de la seguridad del Estado. No han querido colaborar para descubrir el síndrome de los ataques de microondas contra los diplomáticos norteamericanos. Entonces, estamos en la misma situación de siempre, concesiones unilaterales siempre. Nada piden a cambio. Y desafortunadamente este es el reflejo de por qué los cubanos americanos han tomado la actitud de que sencillamente rechazan las administraciones demócratas porque no podemos esperar nada de ellas. Esa es la realidad. Bueno, un último punto. Primero, no vamos a quisiera que se despolitice esto de demócrata, republicano, república, demócrata. Bueno, es que no se puede despolitizar porque hay una realidad y ahí están los hechos. Debe ser de política de los Estados Unidos doméstica. Esto se trata de política hacia el exterior,
para avanzar intereses nacionales aquí, pero más que nada para ayudar al pueblo cubano. Primero, entonces vamos a no hablar tanto de demócratas y de republicanos. Segundo, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Luis en términos de que tiene que haber negociaciones. Estas medidas iniciales fueron medidas humanitarias, prácticas, para tratar de aliviar estas crisis que vemos en Cuba y darle más recursos al pueblo en Cuba, para que no sientan incentiva, no se sientan completamente esperanzados y no sientan ninguna otra opción más que emigrar. Esto por lo menos se espera, vamos a ver, empieza a ayudar a darle más recursos al cubano para que se quede y crea alternativas, nuevos espacios de libertad dentro de Cuba y pueda luchar para un mejor futuro dentro de su país. Porque vuelvo y repito, si todo el mundo que quiere cambio se va, no vas a lograr nada. Pero para ir más allá, para levantar el embargo de que el cual el régimen siempre se queja, que hay que levantar el embargo, tiene que haber negociaciones. Es que no hay otra manera. Si no hay negociaciones y no se puede demostrar que a través de negociaciones se puede llegar a un mejor futuro, más nunca se va a crear el capital político necesario para lograr que el Congreso de los Estados Unidos levante el embargo, porque está en manos del Congreso y el Congreso no se mueve por nada, por nada. Olvídate de Cuba, cualquier tema. Mira, Rick, no se mueva, déjame terminar, no se mueve el Congreso si no hay capital político. Y para crear ese capital político, el gobierno cubano va a tener que hacer de su parte. Mira, Rick, para que esté muy claro esto, y es que hay que entender ideológicamente al régimen castrista, y eso es lo que no se está haciendo, no lo hace. Entiende ideológica y políticamente al régimen castrista, entiéndelo. Mira, si se levanta mañana el embargo, ya el régimen castrista tiene hecho un estudio de cuánto le ha costado al régimen castrista el embargo. ¿Y sabe cuál va a ser lo siguiente? Lo siguiente que va a hacer el régimen es, bueno, ahora nos tienen que indemnizar. La campaña que anteriormente era para el levantamiento del embargo va a empezar entonces para la restitución de los daños del embargo. Y entonces pues van a mantenerse en la misma posición porque ellos simplemente son los maestros de buscar excusas y de buscar explicaciones para no producir ningún cambio. Porque no, déjame terminar. Déjame terminar, bueno. Si no me dejas terminar la idea. Es una pregunta, vale. Okay. No, el régimen no va a tolerar nunca que haya una economía independiente en Cuba. Mientras ellos tengan control del poder, eso no va a existir, Rick. No va a existir porque ideológicamente no encaja con su pensamiento y su filosofía política. Estos son coyunturas circunstanciales que el régimen toma para salir de apretaderos económicos que los tienen contra la pared. Entiéndelo. Entonces, bueno, no esperes nunca de que el régimen va a cambiar ni aunque le levanten el embargo. No existe. Bueno, eso Luis, quítatelo de la mente. Luis no tiene que ver con lo que yo espero o lo que no espero. Te estoy dando mi análisis. Que para ver movimiento más allá y se levante el embargo, lo quiere el régimen, si es que, y coincido contigo en parte, si es que lo quiere, porque hay gran duda, y yo creo que hay diferentes facciones dentro de ese gobierno, algunos que sí quieren que le levante el embargo y otros que quieren que se lo mantenga el resto de la vida porque es lo que le da la razón para seguir existiendo y luchando contra el imperio yanqui. Pero lo que sí te puedo decir es que si de verdad el régimen no se mantiene en el poder con excusas, más lejos sin que el gobierno cubano haga su parte para crear ese capital político. Bueno, Luis y Ricardo, el régimen no se mantiene en el poder, entiende esto. El régimen no se mantiene en el poder por excusa. Tú no puedes hacerle concesiones para quitarles excusas porque te inventan otra. Ya te dije, cuando le quites el embargo, te van a decir que hay que resarcirlo por los daños del embargo. Luis y Ricardo, no pierdas el tiempo tratando de quitarle las excusas. Inmenso. Ok, ha sido un placer inmenso tenerlos a ambos, realmente apasionante este programa, espero que se repita y que podamos sentarnos. Lo más lindo de todo es que los cubanos podamos sentarnos a la mesa de decir uno al otro lo que está pasando, de contar, poder hablar, sentarnos. El Monseñor Carlos Manuel de Céspedes decía la Casa Cuba, podernos sentar todos como una familia en la misma mesa a resolver nuestros problemas. Yo creo que eso es muy importante. Tenemos poder distintas posiciones para llegar al mismo camino, una Cuba democrática y libre. Yo estoy seguro que eso es lo que quiere Rick también. Ahora tenemos distintos caminos de cómo llegar al resultado y eso es lo que estamos discutiendo. Naya. Nosotros desde Diario de Cuba continuaremos dándole cobertura mediática a esta noticia, sobre todo
por la importancia que tiene en el momento actual para el pueblo de Cuba. Luis y Ricardo, muchas gracias a los dos. Luis, analista político y experto en temas sobre Cuba, y Ricardo, director ejecutivo del Grupo de Estudios de Cuba. Mario Pentón, periodista de América TV, como siempre, un placer.